Buenos días, amada iglesia. Inclina su rostro. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por este precioso día que nos has regalado, que nos estás regalando. Gracias que podemos estar aquí en este lugar un día más. Gracias, Cristo. Gracias porque veo a mis hermanos que han aprendido lo que yo aprendí también a través de tu siervo, que has usado para enseñarnos que independientemente de quién suba a este lugar, independientemente de quién va a predicar, venimos por ti, Señor, y venimos para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, para cantarte alabanzas como lo hicimos, Padre, con un corazón abierto. Necesitados de tu gracia somos siempre, Padre. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia, Padre. Señor, lo creemos. Tú estás aquí en medio de nosotros. Tú lo has prometido. Nosotros creemos a tus promesas, creemos a tu palabra, porque eres verdadero, Señor, y eres fiel. Tú estás aquí en medio de nosotros. Es por eso, Padre, que queremos estar atentos a lo que tú nos vas a hablar, oh Dios. Queremos estar, Padre amado, sin desviar nuestros pensamientos a las cosas del mundo, a las necesidades, a los problemas, a las cosas que tenemos que hacer. Dejemos todo eso ahora de lado para enfocarnos solamente en tu palabra, para mirar a aquel que vive y reina por toda la eternidad. Amado Padre, estoy aquí, necesitado de ti, Señor, de tu sabiduría. Nada hay en mí, nada hay en nosotros, si no proviene de ti, Señor. Es por eso, Padre, que te ruego que en este momento tú uses mi vida, que tú hables a través de mí a la congregación, que tú nos edifiques, porque tú usas a tus siervos para edificación de la iglesia. Y la iglesia está presente para escuchar tu palabra en este momento. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Abra su Biblia en Isaías capítulo 55. Misericordia gratuita para todos. Isaías capítulo 55. La invitación de Dios a los sedientos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Es la invitación de nuestro buen Dios a todos los sedientos. En este capítulo 55, amada iglesia, vemos esta invitación de Dios al mundo. Desde el versículo 1 al versículo 5. Los caminos del Señor es lo que vemos desde el versículo 6 al versículo 9, y también vemos esta presentación de la palabra de Dios desde los versículos del 11 al 13. La obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en el capítulo 53 de Isaías, porque ya la da por hecho, esa obra perfecta que luego después fue en la cruz del Calvario. Esa obra es lo que hizo posible el ofrecimiento de salvación que está acá en este capítulo 55. En el capítulo 54 nosotros podemos ver acá en el medio, entre el 53 y 55, vemos que la invitación se limitaba al pueblo de Israel. Pero en este capítulo 55 vemos que la invitación se extiende a todo el mundo. A todo el mundo. Lo que hizo posible, como dije, esta invitación de la gracia de Dios es lo que el siervo sufriente hizo en el capítulo 53. Lo mismo podemos ver en Zacarías, por ejemplo, vamos a Zacarías capítulo 13. Zacarías, entre los profetas menores, está después de Sofonía, después de Ageo, está Zacarías, antes de Malaquías, el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 13, versículo 1. Está Mateo, ojeando para atrás, Mateo, Malaquías, Zacarías. Zacarías dice, capítulo 13, versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Claramente apunta a Jesucristo, nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que hizo posible ese manantial abierto donde podía este pueblo purificarse de sus pecados? Bueno, lo podemos ver en capítulo 12 del mismo Zacarías, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el que como quien se aflige por el primogénito. Es lo que hizo posible que ese manantial abierto, donde puede purificar los pecados, es la muerte del Cordero.
Es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es lo mismo que vemos en Isaías 53, cuando nos muestra el profeta 700 años antes que ocurriera esto, ya da por hecho la obra perfecta de Cristo en la cruz. Eso es lo que hizo posible que en el capítulo 55 haya ese llamado para todo el mundo de venir, a todos los sedientos, de venir a saciar esa sed espiritual. El Evangelio fue primero al pueblo de Israel y luego a las demás naciones. Es lo que Pablo dijo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, no lo busque. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el llamado. Comienza por el pueblo de Israel y también a los gentiles, que por la gracia de Dios pudo llegar ese ofrecimiento también de la gracia para nosotros. Estábamos tan lejos, pero en su gracia y misericordia llega ese ofrecimiento también para nosotros, los gentiles de Tucumán. Gracias al Señor. Vemos a Pedro primeramente evangelizar a los judíos. Eso lo vemos en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, como Pedro da después que ellos son llenos del Espíritu Santo, ya capacitados por el Espíritu de Dios, y Pedro usa esa llave que nuestro Señor Jesucristo le dio para abrir la evangelización, y predica Pedro, y como 3,000 personas se adhieren a la iglesia, se suman a la iglesia del Señor, predicándole al pueblo de Israel, a su pueblo, a su gente, a los judíos. Pero también lo vemos que él, después que Dios los convence de que la salvación no era solamente para el pueblo de Israel, de que ese manantial abierto y de que esa fuente de agua viva no era solamente para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles. Dios obró en Pedro para hacerlo entender y después a la iglesia de que la salvación también era para los gentiles. Cuando Dios lo manda a Pedro a predicar en la casa de un gentil llamado Cornelio, como lo vemos en el mismo libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Ahí estaba Cornelio, un centurión romano, un gentil, y Dios ya venía poniendo una sed en el corazón de él. Dios ya venía hablándole, pero necesitaba Cornelio que llegara el Evangelio a su corazón. Y estaba Cornelio preparado ese día, y los familiares y los parientes y los conocidos, y reunió todo lo que más pudo en esa casa, y con gozo recibieron no solo a Pedro, sino la palabra de Dios que iba a ser predicada a través de Pedro. Y Pedro se goza con todos los hermanos, seguramente, por supuesto, de entender que el Espíritu Santo también fue dado a los gentiles. Y vuelve y hace el informe a la iglesia. Y es ahí donde le cae la ficha a la iglesia. Y entendieron. De manera que Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Gracias a Dios por eso. ¿Lo entendieron? Primeramente al pueblo de Israel fue predicado el Evangelio, pero también después la iglesia sigue avanzando, llevando el Evangelio hacia los gentiles, como lo hizo el apóstol Pablo también, por supuesto. En el primer versículo de Isaías 55 se hace una invitación al mundo. Venid todos los sedientos, venid a las aguas.
Leamos el versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. A todos los sedientos, venid, comprad, sin dinero y sin pagar, vino y leche. Tenemos aquí una invitación universal, pero encontramos, sin embargo, que está limitada a una clase de gente. A todos los sedientos. A todos los sedientos. Literalmente a todos los seres humanos. Pero debemos destacar, amada iglesia, que la invitación está limitada a ciertas personas. Y esas son los sedientos. Aquellos que Dios va colocando esa sed, esa necesidad. Y escuchan el llamado del Evangelio. A todos los sedientos. Todos aquellos cuya sed no ha sido aplacada. Porque buscaron saciar esa sed, ¿dónde? Hace 2 domingos atrás el pastor nos había predicado Jeremías capítulo 2, un poquito, está cerca ahí. Jeremías 2, versículo 13. Ahí, Jeremías, el libro siguiente. Capítulo 2, versículo 13. Nos leía esto, lo que Dios dice en Jeremías capítulo 2, 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el problema de esta gente. Dejaron a Dios, dejaron la fuente. El pueblo de Israel dejó por desobediencia. Los gentiles no hemos buscado esa fuente por ignorancia, porque no sabíamos. ¿Cuáles son las personas invitadas? Todos los que tienen sed. Y no es solo por necesidad, porque la verdad todo ser humano tiene esa sed. El tema es querer a aquellos que se ofrecen. Todos tienen esa sed. Por eso nosotros vemos que todo ser humano se va a inclinar siempre a adorar algo. En lo espiritual, somos seres espirituales. Pero por ignorancia adoramos cualquier cosa. Hasta que se nos revela Cristo a través de su palabra. Y conocemos al verdadero Dios. Y conocemos nosotros. Y vemos nosotros realmente cómo somos sin Cristo, sin la palabra, sin el Evangelio, totalmente ignorante. No entendemos nada de las cosas de Dios, hasta que Dios se revela, hasta que Dios se hace conocer a través de su palabra y por la obra del Espíritu Santo. Esa sed es algo que Dios pone en el corazón ¿de quién? De los escogidos. Dios va llamando a sus escogidos, aquellos que Dios amó en la eternidad. Dios va colocando esa sed y escuchan la invitación del Señor. ¿Quiénes escuchan? ¿Quién puede dar oído? Mis ovejas oyen mi voz, dice San Juan 10, 27. Son mis ovejas las que oyen mi voz. Solamente aquellos que han sido amados y predestinados, escogidos para salvación, las ovejas del Señor, cuando reciben el Evangelio, pueden dar oído al Evangelio. Solamente ellos pueden escuchar esa voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y es una sed espiritual que nada ni nadie puede saciar, amada iglesia. Nada en la tierra, lo que podamos tener, ya sea dinero, fama, conquista, todo lo que podamos tener en esta tierra, nada puede saciar esa sed que está en su interior, porque en el interior del hombre hay un vacío espiritual que solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede llenar.
No hay otra forma, no hay otra cosa que pueda llenar el vacío, no hay otra forma de saciar la sed espiritual, sino es yendo a la fuente que es Jesucristo nuestro Señor. Él es el que sacía nuestra sed espiritual. Es claro que este texto es profético, apuntaba a Cristo. Y Cristo es esa agua viva. Eso lo vemos en San Juan. A ver, San Juan capítulo 7. Vamos a San Juan capítulo 7. En esa fiesta donde estuvo el Señor. Esa fiesta que duraba 8 días, 7 días, y en el 8º día, que es el último día de esa fiesta, dice San Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, es ahí donde Jesús se pone en pie, alza la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dice el Señor: si alguno tiene sed, busque el agua o vaya. Dice: venga a mí. No hay otra fuente donde usted pueda saciar esa sed. Venga a mí, hace el llamado el Señor, para que entienda esa gente que solamente Él es la verdadera fuente, la verdadera agua, el agua viva. Que solamente en Él podemos encontrar esa agua que sacía nuestra sed espiritual. Versículo 38, el que cree en mí, venid a mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese río de agua viva, como dice el versículo 39, ese es el Espíritu Santo de nuestro Dios, que está ahí en el corazón del creyente. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que escuchan el Evangelio, los que escuchan la palabra, los que creen en Él, los que creen en la palabra de Dios. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Cristo es esa agua viva, amada iglesia. Gracias a Dios que lo hemos entendido. Ahora sabemos que la fuente, entonces, es Jesucristo, nuestro Señor, el agua viva y nuestro Salvador. Jesús, volvemos a Juan, cuando tuvo ese encuentro con la mujer samaritana en ese pozo, en Samaria. Veamos lo que dice Juan 4:14. Juan capítulo 4, versículo 14. Desde el versículo 13, Juan 4:13, respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Como si el Señor estuviera apuntando a ese pozo y diciéndole: esta agua física, cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed, por supuesto. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Cristo, por eso venid a mí, el que tenga sed venga a mí. Cristo dice: del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, espiritualmente hablando. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es la fuente, en él está la verdadera agua. A él debemos correr, a él debemos correr. Esta invitación es para nosotros también, para nosotros que muchas veces descuidamos esta agua, descuidamos esta fuente. Esto va ligado, va de la mano con lo que Pablo dijo: aviva el fuego, no te duermas, no te distraigas, aviva el fuego, ve a la fuente, sacía esa sed, porque si bien es cierto, el Señor dice: no tendrás sed jamás,
Cuando seamos, como dijo el hermano Oscar, glorificados y estemos con Él en la gloria, no habrá necesidad de correr a buscar la fuente, por decirlo de alguna manera, porque ya estaremos completos, ahí sí, en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pero por ahora debemos, ocuparnos de nuestra vida espiritual, no descuidar la palabra de Dios, no descuidar, acá está la fuente, aquí está el agua, aquí está la vida, no debemos descuidar eso. Es un llamado de parte de Dios para la iglesia de venir a saciar esa sed, de venir todos los días, porque todos los días bebemos, todos los días comemos. Hablando de espiritualmente, todos los días debemos tener esta sed y esta necesidad. Esa debe ser nuestra oración también. Señor, coloca en mí ese hambre y esa sed para que yo no me distraiga, para que yo no me aparte, para que no me enfríe, para que no comience a mirar el mundo. Que yo tenga siempre esa sed espiritual, esa necesidad de acudir siempre, una y mil veces a la fuente, que es Cristo, el único que puede saciar esa sed. Coloca eso en mí, Señor. La oración es fundamental. La palabra de Dios es necesaria. Ayúdame, Señor. No me permitas desviarme, que no me enfríe, que el mundo no me atraiga. Que no descuide la palabra de Dios, que no me olvide de esa fuente bendita. Esa es la verdadera agua bendita, Cristo, el Señor. También vemos que esta invitación es para aquellos que no pueden pagar, lo hemos visto en el versículo 1. Esto quiere decir que ni el más rico de los hombres, amada iglesia, ni Bernard Arnault, que es el más rico en la actualidad, pareciera, de este mundo, ni él podría pagar la salvación, ni él podría comprar la salvación, porque esto no se compra con dinero. Claramente que no. No se puede comprar esta agua. No pueden comprar la salvación. Es algo que no se compra, es algo que no merezco, no es algo que lo puedo lograr con mi esfuerzo. Nadie alcanza la salvación por sus méritos, nadie alcanza la salvación por sus obras, nadie. Gracias a Dios por eso. Ni por rito sagrado que practiquen, nada. Esto es una oferta de la gracia de Dios. La salvación no la podemos pagar, pero Cristo la pagó con un precio, como dice el apóstol Pedro, muy alto. Veamos Pedro, primera de Pedro. Oje, desde atrás para adelante, que más rápido. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pedro, testigo ocular de todos los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Has sido rescatado. Alguien pagó el precio para tu rescate, para nuestra redención. Pero no con oro, no con plata. No con eso podemos comprar la salvación. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre preciosa de Cristo ha sido derramada por un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese cordero que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, iglesia, por amor de los escogidos.
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en ese manantial abierto que dice Zacarías, por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido o nacido de nuevo o regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Eso es el precio con cual nuestro Señor Jesucristo compró nuestra redención. No con oro, no con plata, sino con su preciosa sangre. Nadie puede comprar la salvación. Versículo 2, volvemos a Isaías 55. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Muchas personas tratan de encontrar satisfacción para sus vidas por ese vacío espiritual. Beben, hay drogas, reuniones, amigos, asados, un montón de cosas, divertimento de todo tipo, tratando de llenar ese vacío con viajes, pero nada de eso puede traer satisfacción, amada iglesia. Solo Cristo puede llenar ese vacío. Solo Él puede saciar esa sed. Él es la fuente. Él es la fuente para saciar nuestra sed. Y Él es ese manantial abierto donde nosotros pudimos sumergirnos y quedar limpio de todo pecado. Lo primero que podemos ver como condiciones para recibir ese ofrecimiento de la gracia, leamos versículo 2 nuevamente y versículo 3. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David. Primera condición, amada iglesia, es oír. Oír. Romanos, el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si puedes oír, es por la palabra de Dios que te abrió el oído, que nos abrió el entendimiento, que nos abrió el corazón, y Él introdujo su evangelio en nuestros corazones. Si puedes oír, es por la palabra de Dios. Primera condición es oír. Oír es la voz de Dios que debes escuchar. Usted que está oyendo la palabra de Dios, amada iglesia, el evangelio, sepa que ninguna otra voz puede traer satisfacción para su alma. No como Eva. Eva también escuchó la voz de Dios. Eva también escuchó la palabra de Dios. Pero después, Eva y Adán, después escucharon la voz de Satanás. El evangelio distorsionado. La palabra de Dios distorsionada, porque esa es la función del diablo, del anticristo. Distorsionar el evangelio, distorsionar la palabra de Dios. Escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del diablo. Y Pedro dice, nosotros fuimos escogidos, amados, rescatados para obedecer.
quedó reflejado cuál fue la voz que Eva y Adán obedecieron. No la de Dios, la del diablo. Cuánto desastre de ahí en adelante. Tergiversó toda la rueda de la creación. Si usted dice, o pueden decir, muchos dicen, no me interesa. A mí no me interesan esas cosas, yo no tengo sed, yo estoy satisfecho con las cosas del mundo, tengo mi negocio, un buen pasar, tengo condiciones, yo no necesito ese para la gente de afuera, para los pobres, para los viejos. Si ya no tienen nada que hacer, ya se jubilaron, ya bueno, vayan a la iglesia, pasar ahí un rato, bueno, si te hace bien. Eso decimos nosotros, ¿no? Cuando hacemos la invitación a buscar al Señor, a ir a la iglesia. No, yo tengo mi religión, o no tengo necesidad. Vos vas, te felicito, te hace bien, seguí yendo. No hay esa sed, amada iglesia. Si Dios no coloca esa sed, nadie corre a la fuente, nadie. Gracias a Dios que colocó esa sed en cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que nos mostró la fuente. Y pudimos saciar esa sed. Gracias al Señor. La invitación es a todos los sedientos. Ahora, si dijimos, primera condición es oír. ¿Cómo debemos oír? ¿Cómo debemos oír? Dice el versículo 2, después de la pregunta, oídme cómo. Atentamente, así como debemos oír la palabra de Dios, atentamente. No es solo escuchar, es dar oído, es prestar atención, como el pueblo de Israel. Ese pueblo sí que vino sediento, y Esdras predicó todo un mediodía largo y ese pueblo estaba ahí, firme, llorando, quebrantado, escuchando la voz de Dios a través de Esdras. Porque ese pueblo venía de ser golpeado, ese pueblo venía de la esclavitud, ese pueblo venía de Babilonia. Deseoso de escuchar la voz de Dios. Había una sed en ellos. Y sabían ellos que solamente la palabra de Dios podía saciar esa sed. Es necesario, amada iglesia, que nosotros caigamos en Babilonia, siendo esclavizados, para tener esa sed y recién correr a la fuente, recién buscar a Dios. Que Dios nos ayude a que nosotros no nos acomodemos y que Él por gracia y por misericordia y por amor nos disciplina, nos corrige, nos castiga hasta que entendamos que debemos ir una y otra vez a la cruz, a la fuente, al manantial. Entonces, amada iglesia, no espere, como dijo el pastor Adrián Roger. Muchas veces Dios hace que un hijo de Dios caiga postrado en una cama porque es la única forma que puede mirar hacia arriba. No esperemos eso, amada iglesia. No esperemos ese Nabucodonosor, entiéndase Satanás, que nos quiera llevar al mundo, a Babilonia. Gracias a Dios que aún estando ahí como el hijo pródigo, nosotros que ya hemos entendido que fuimos escogidos, que fuimos amados y salvados, gracias a Dios que volveremos a la fuente, pero no esperemos llegar ahí. No descuides tu vida espiritual, amada iglesia. No la descuides. No descuides ese fuego, esa pasión. ¿Te acuerdas cuando te has convertido? Cuando Dios tocó tu corazón. Cuando con lágrimas caíste postrado a sus pies pidiendo perdón por tus pecados. Qué lindo. Estábamos enamorados de ese Dios. No lo sueltes, no te apartes, no te olvides. Aviva el fuego, ve a la fuente, sacía esa sed. Es Cristo. Dios dice que Él abomina a los tibios, los vomita. Frío o caliente. Entonces aviva el fuego. Sacía la sed. Si hay fuego, va a haber sed. Sacía esa sed en la única fuente, que es Cristo el Señor.
Quien está ofreciendo saciar tu sed es el soberano Dios. Y no solo agua. Acá no vemos solamente agua para saciar la sed. Vemos alimento espiritual. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. El versículo 1, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Leche, alimento, agua y alimento. Vemos que nuestro Dios nos ofrece y todo está en Cristo. Segundo, cosa que podemos ver, ¿dónde estoy? Lo que debemos entender, amada iglesia, que no estamos escuchando solamente un hombre hablar, sino Dios está hablando a través de su palabra. Dios es el que está haciendo esta invitación. Dios es el que nos está hablando. Así como Dios me hablaba mientras yo leía y estudiaba este pasaje, y me hacía entender el Señor. Separado de mí nada puedes hacer. Ven siempre al fuente. No es un hombre el que te habla. Es Dios el que te llama por amor. Es Dios el que quiere sacudirte, despertarte en esta mañana, para que no te distraiga, para que no te duermas, para que no se apague ese fuego. El propio Dios en el versículo 3, que dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma. Es Dios el que nos llama. Oídme y venid a mí. Como dije, Eva escuchó la voz del diablo y eso trajo muerte, pero el que oye la palabra de Dios, eso por supuesto trae vida y vida eterna. Versículo 6 de este capítulo 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿De qué manera debemos buscar a Dios correctamente? Sería la pregunta. Debemos buscarlo, por supuesto, por medio de Cristo, nuestro Señor. Ya sabemos que Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Buscar a Dios por otros caminos, amada iglesia, es un fracaso. Es solo a través de Cristo que se puede llegar al Padre. Para los amigos, parientes o familiares, que anhelo que escuchen esto. No se puede llegar a Dios si no es por Jesucristo. Él es el camino. Todos los caminos conducen a Roma, decían. Puede ser. Pero no todos los caminos conducen a Dios verdadero, al Dios Padre, al verdadero Dios, al Creador del cielo, de la tierra, el soberano Rey. Solamente hay un camino para llegar a Él y es Jesucristo. No es María, no son los santos, no es la religión, no es la iglesia, no es el hombre. Es Cristo el único camino que lo lleva al hombre a tener un encuentro con el Señor. Es solamente Jesucristo. Y si oyes hoy su voz, Hebreos 3:15, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te hace un llamado al arrepentimiento. Un llamado a la conversión, un llamado a tener un encuentro con el soberano y verdadero Dios. Es una oportunidad que Dios da, no la desaproveches, no endurezcas el corazón. Si respondes favorablemente, vamos a gozarnos como iglesia, porque sabremos, nos daremos cuenta
de que eras un escogido para salvación. Corre a la fuente que es Cristo. Vuelve, iglesia, a Dios. Vuelve a Cristo, vuelve a la fuente, sacía tu sed. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador. No existe otro o otra mediadora o mediador fuera de Cristo. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y la criatura. Entre Dios y los hijos. Solamente hay un solo mediador. Y la iglesia tiene un solo y suficiente abogado para interceder por nosotros. Entonces la primera condición era oír. La segunda condición es buscar. Y la tercera condición es convertirse. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Conversión en el sentido de arrepentimiento es dar la espalda al pecado, pero volverse a Dios. No es solo decir, bueno, me arrepiento, Dios, perdóname y sigo con mi vida por este mundo perdido. Abandona el pecado, eso es conversión, eso te lo da Dios, ese entendimiento. Él te llama al arrepentimiento, Él te da el arrepentimiento. Entiendes el pecado que te llevó lejos de la presencia de Dios o que te tuvo todo el tiempo lejos de la presencia de Dios, que estabas muerto en delitos y en pecado y Él te llama al arrepentimiento. Cuando abandono el pecado, pero le doy el frente a Dios, lo busco a Él, lo abrazo a Él, me quedo con Él, eso es una verdadera conversión. Abandonas el pecado, como dice Proverbio 28:13. Abandono el pecado y busco a Dios. La regeneración es lo que produce esa conversión. Si no hubo un abandono del pecado, no hubo una conversión. Vuélvase a Jehová, dice la Biblia acá, versículo 7. Eso es algo que solamente nuestro Señor lo puede hacer. Ya hemos dicho al pasar hace un momento. De manera que Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida. Dios da el arrepentimiento. Dios da la salvación. Dios nos dio esa fuente. Esa fuente es Cristo. Corramos a Él todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Peregrinaje, caminar, servir, testificar. Debemos continuar ese camino. No fuimos llamados para ser salvos y sentarnos y esperar que Jesucristo vuelva por segunda vez. Fuimos llamados para ser salvos, pero también para ser siervos. Y en ese transitar, sirviendo al Señor, una y mil veces vas a tener sed. Y una y mil veces vas a tener que ir a la fuente. Porque tenemos una responsabilidad, una hermosa responsabilidad, un hermoso privilegio, que es ser colaborador de Dios en esta causa, para que los gentiles de allá afuera conozcan a Cristo, conozcan el Evangelio, sepan que están perdidos. Es más, sepan que están muertos en delitos y en pecado, y que solamente Cristo es el Señor, solamente Cristo es el Salvador. Solamente en Él está esa fuente, solamente Él es la fuente que contiene esa agua viva. Venid a mí si tienen sed. Lo dijo Él. Pero hay algo alentador, amada iglesia, en esto, en esta invitación. Porque si miramos al cielo, versículo 8 y versículo 9, nos hace entender el Señor que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y que los pensamientos de Dios son puros y santos.
no como los nuestros. Eso si miramos al cielo vemos eso. Si miramos a la tierra, si miramos en sentido horizontal, en el versículo 10, veremos que así como la lluvia cae y hace brotar la semilla en tierra, la gracia de Dios hace que por ejemplo, esa vara de almendro que estaba reseca, reverdezca y dé fruto. Eso lo hace Dios, amada iglesia. ¿Qué tan seca estaba la vara de almendro? Era un palo seco. De repente reverdeció por el poder de Dios. Nosotros estábamos así. Y Dios tiene el poder para regarnos con su palabra y hacer que esa vara de almendro seca reverdezca. Y cuando hablo de ese peregrinar sirviendo al Señor, esa vara de almendro da fruto. No olvide lo que Jesús dijo en la vid verdadera: permaneced en mí, para que des fruto, fruto y más fruto. Todos los creyentes dan fruto, pero el Señor quiere que demos más fruto. Necesita una planta agua, necesita ser regado. Bueno, nosotros como plantas necesitamos esa agua, necesitamos ser regados para poder dar fruto, fruto y más fruto. Esa vara reverdeció, claro que sí. Solo Dios tiene ese poder para dar vida a los muertos, para su gloria. Y la palabra hizo eso en nosotros. La pregunta es, ¿crees que eso Dios lo puede hacer con otros? Pero mi esposa, dura, no entiende, o no quiere entender. No, o mi hijo, o el esposo, o mi amigo, compañero de trabajo. Le hablo. No, trata de no hablarle tanto. Háblale a Dios de él. Oh Dios, esa vara seca puede reverdecer. Porque yo era esa vara seca. He tenido una experiencia con ese Dios y Él me hizo reverdecer, le dio vida a este muerto. Claro que tú puedes, claro que tú tienes el poder para darle vida a ese muerto que está ahí escucha o se hace que escuchar, no sé. Pero continúa a medida que puedas con el Evangelio. Mi palabra no vuelve vacía. O servirá para juicio, o servirá para salvación, pero no vuelve vacía. Pero no te olvides, la roca o la palabra es el martillo que quebranta la piedra. No lo puedes hacer tú, ni lo pudimos hacer nosotros en nuestro propio corazón, cuanto menos podemos hacerlo nosotros en el corazón de otro. Pero sí tenemos una responsabilidad y sí conocemos la fuente, sí conocemos el medio por el cual Dios pueda llegar al corazón de ellos, y es el Evangelio de Cristo. La palabra y el testimonio. La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo y el buen testimonio que ese siervo debe dar. Como Pedro también le dijo a la mujer: trata de no hablar mucho, mujer, pero que tu testimonio sea, tu vida sea, para la gloria de Dios, que refleje a Cristo en tu carácter, en tu forma de ser. Y ese inconverso que está a tu lado verá la obra de Dios en tu corazón. Él puede hacerlo, amada iglesia, yo lo creo. Por eso oramos, por eso predicamos, por eso evangelizamos. Y si miramos para la iglesia, ya hemos mirado para el cielo, hemos mirado para la tierra, miramos para la iglesia, veremos lo que es el resultado de la gracia de Dios. Usted y yo, amada iglesia, somos parte de la familia de Dios, porque un día pudimos beber de esa agua. Por la gracia de Dios
pudimos responder favorablemente al llamado eficaz de nuestro Dios por el Evangelio. Gracias a Dios por eso. Cuando Él nos llamó, ese muerto, como Lázaro, se levantó. ¿Hay algo imposible para Dios? Si ese muerto de 4 días como Lázaro se levantó por la palabra de Dios, ¿cómo hemos de dudar que ese muerto que tenemos al lado o cerca no se puede despertar por la misma palabra, por el mismo poder, por el mismo Dios? Claro que sí. ¿Lo crees? Aleluya. Yo lo creo. Sigamos orando, sigamos evangelizando, sigamos compartiendo el Evangelio. El Evangelio de Dios nos alcanzó y nos transformó. Lo que acontece cuando recibimos esta invitación es que fuimos invadidos por una paz y una alegría incomprensible. Claro que sí. Versículo 12. Dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Claro, esta es una expresión poética, ¿no? Es como si la naturaleza se alegrara, así como se alegran los ángeles y hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Usted produjo esa fiesta en el cielo, ¿no? Cuando se arrepintió de sus pecados. Y los árboles, la naturaleza, todo se regocija cuando un miserable pecador es alcanzado por la gracia y se arrepiente de sus pecados. Hay fiesta, amada iglesia. Y si usted es sentado, sabiendo que fue llamado para ser siervo, sigue sentado espiritualmente hablando, no está colaborando con esa fiesta. Predique el Evangelio, y cuando usted ve a su amigo, como dije, pariente o lo que fuera, que le llega el Evangelio, que se arrepiente de sus pecados, usted junto con él o ella podrá gozarse de saber que hay fiesta en el cielo. Hay fiesta hasta en la naturaleza misma que Dios creó. Es una expresión poética eso, que los árboles dan palmadas de aplauso por un pecador arrepentido. Finalmente, amada iglesia, la vida del convertido deja de ser un desierto. Deja de ser un desierto. El convertido que estaba como Mefibosé en Lodebar, un lugar sin pasto, un lugar desierto, allí donde estaba Mefibosé, así estábamos nosotros. Y deja de ser un desierto cuando el Rey nos llama y nos saca y nos traslada del reino de las tinieblas, de este desierto, al reino de su amado Hijo, donde encontramos la fuente de agua viva. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. La vida del convertido deja de ser ya una vida desierta. Ya conocemos la fuente, amada iglesia. Ya sabemos cuál es la fuente. Corramos a esa fuente. Bebamos de esa agua. Todo el tiempo. Esta invitación es para ti. Esta invitación es para aquel que va a escuchar. Dios te está llamando. En Él está la vida. En Cristo está la vida. Debemos anhelar esa agua. Salmo 42. Como el siervo brama con esa necesidad por la corriente de las aguas, así debe clamar. Así debe ser nuestra necesidad. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios llama al arrepentimiento. Y como última invitación de la gracia de Dios, podemos ver Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis 22.
versículo como última invitación de la gracia de Dios. Apocalipsis 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. A ti que estás escuchando, el Espíritu Santo de Dios y la iglesia te dicen, ven. Y el que oye, la iglesia diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es gracia, amada iglesia. Gratuitamente. Ese que escucha el Evangelio y responde favorablemente a ese llamado eficaz de Dios, entiende que es un pecador, que está perdido, que se va al infierno. Esta es la invitación. Este es el llamado del Dios Todopoderoso, bueno y misericordioso. Ven, ven a mí, dijo Jesús. Y esta última invitación, quizás sea esta la última invitación. Por eso, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gracias a Dios que esa agua es gratis. Gracias a Dios que esa vida eterna no la podemos comprar nosotros, la compró Cristo y nos la ha regalado por gracia y por misericordia. Alabado sea nuestro Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias queremos darte, Señor. Como iglesia, Padre, estamos gozosos, Señor.